Buenas, buenas tardes, hermanos en la fe. Dios les bendiga y quienes de una u otra forma también han estado siguiendo a través del tiempo. Habíamos estado por razones administrativas fuera de sistema, podríamos decir, estábamos modo avión. Pero retomamos, ¿verdad? Nuestro compromiso adquirido del año 2020. Si mal no me equivoco, mi hermano Archibaldo, nos queda un mes para los 25 años y eso ha pesado en el tiempo en nosotros, ¿verdad, hermano Archibaldo? Ha pesado. Así que antes de más comentarios, vamos a dejar un saludo al hermano Archibaldo, que siempre ha estado con nosotros el primer día del programa, se ha mantenido bastante bien. Nosotros siempre nos molestamos entre los, decimos que nos queda poco tiempo, ¿eh? Bueno, solo Dios lo sabe, pero es una broma que tenemos entre nosotros, ¿no? Que hay que aprovechar al máximo el tiempo en cuanto a las cosas del Señor. Así que, hermano Archibaldo, ¿cómo ha estado? Un saludo. Y retomando nuevamente nuestra tarea, que teníamos un compromiso con el Señor y con quien, nuestro hermano también, que siempre hemos dicho, Arturo Millán, que fue el instigador de este programa, ¿eh? No pensamos que era una data larga. Y así que lo hacemos con mucho agrado. Y de ahí para orar también a Archibaldo y poder iniciar el programa, queremos ver algunos principios, la reforma, el mundo protestante recuerda la reforma del siglo XVI que tuvo algunas connotaciones. Así que queremos verla sin el ánimo de ofender a nadie, solamente plantear lo que la historia plantea, ¿no es cierto? Y ver la perspectiva bíblica al respecto y cómo Dios tiene contenido todos estos aspectos que parecen ser de repente ser, ¿no es cierto?, divisorios, pero Dios tiene establecido que la palabra continúe y creemos, ¿no es cierto?, también tener harta parte en aquello. Hermano Archibaldo. Amén. Gracias, hermano Luis. Contento de estar acá una vez más, dando gracias a Dios por permitirnos este gran privilegio, hermano, de poder continuar predicando el Evangelio, que fue una de las grandes razones de la reforma, fue la gran recuperación del Evangelio primitivo, el Evangelio de siempre, apegado a las Escrituras. Así que sí, sin ánimo de ofender, simplemente ser obediente a Dios. Es bueno obedecer a Dios que antes que A obedecer a los los hombres. hombres. Así que en eso estamos. En este tiempo también, como tú bien lo decías, ha pasado el tiempo, hermano, 25 Y años. se nos nota, se nos nota que ha pasado Sí, el se tiempo. nota, se nota, pero agradecido del Señor. Hasta aquí es benecer, hasta aquí el Oye, Señor Archibaldo, perdona, nos ha yo cuidado. recuerdo, he visto, por ahí tenemos algunas cápsulas escondidas de esos años, los primeros años, yo tenía el pelo hasta por acá, aquí me llegaba el pelo y una barba, ay, ahora mira dónde va La el pelo. barba. Voy a quedar como otra persona que está aquí al lado mío, sin ofender a Hemos nadie. pasado por muchos periodos. Proceso. Sin duda nos sorprenderíamos de ver desde que comenzamos de forma muy formal con el hermano Arturo Vergara, Vergara, mi que amigo todos Tito Vergara, recordamos que partió a la presencia del Señor a principios de un año, lindo soldado en el tantos Señor. años que estuvo con nosotros, a nuestro hermano Arturo Millán, que fue a quien el Señor usó para y darle esa fuerza y esa convicción de que cuando se enteró de que en Castro existía un canal local, que era, si bien es cierto, era por cable, era limitado en cuanto a su difusión, vio otra forma de continuar con el Evangelio. Se han ido ocupando se ocupaban las calles, ¿no es cierto? Se ocupaban las casas para predicar el Mm. Evangelio, se ocupaban los púlpitos de las iglesias, la televisión, y fue ese deseo de ocupar todos los medios posibles, ¿verdad? Para poder difundir este evangelio, estas buenas nuevas de salvación tan necesario. Así es que cada generación tiene esa responsabilidad. Así que ahí fuimos incorporados por nuestro hermano Arturo Milla. Y ahí, bueno, quedamos Honrados. entre que ha pasado mucha gente, muchos jóvenes, hermanas también que han tenido a cargo el programa en algunos periodos. Y bueno, hasta hace poco, un par de semanas, Mm. estábamos pensando que este programa ya estaba llegando a su fin, pero Dios parece que dispuso otra cosa. O sea que aquí estamos, continuamos con el firme propósito de seguir incentivando a otros hermanos. Sin duda, no somos solo nosotros que estamos hoy en el programa, sino que hay muchos otros que también lo están haciendo y sin duda seguirán una vez que nosotros ya no estemos Sin acá. duda. Esperamos en la presencia del Señor. Así que contento y vamos a orar.
Así es. Para ir a nuestro tema, es un mes especial, pasó Fiestas Patrias, el mes de la Biblia, ¿verdad? No tuvimos mucho tiempo de comentar aquello y ahora es el primer programa en este mes de octubre donde se celebra, se recuerda la Reforma Protestante hace ya más de 500 años. Así que vamos a dar gracias, vamos a orar. Y también le Amén, invitamos Dios. a ustedes que nos están viendo en su... Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor, te agradecemos este día, este nuevo día que tú nos has permitido ver la luz, Señor, y estamos agradecidos, estamos contentos, Señor, y queremos seguir siendo fieles a tu llamado y a predicar el Evangelio, esa gran comisión de ir hasta lo último de la tierra, llevando estas buenas nuevas de salvación. Hemos querido ser fiel a tu mandato, Señor, a tu orden, Señor, que no es gravosa, pero que también significa algunos sacrificios, pero, Señor, hemos sido bendecidos. Ponemos todas nuestras cargas, todas nuestras Mm, dificultades, nuestras luchas, Señor, delante de ti, sabiendo que tú conoces todas nuestras vicisitudes, Señor, nuestras tribulaciones, nuestros problemas, nuestras angustias, Señor, pero confiamos en ti, Señor. Cuando oramos y pedimos e intercedemos Gloria a por tu nombre, las Señor. necesidades de nuestros Mm, hermanos, tú siempre respondes, Señor. Tal vez no de la manera que nosotros esperamos, pero sin duda tu voluntad, Señor, en nuestras vidas mm, es lo mejor que nos puede suceder. Por amén. eso, al reiniciar este programa, Señor, en este día, te pedimos, Señor, que seas tú guiando Mm, nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor, nuestras palabras. Señor, mm, tenemos un gran tesoro en estos vasos de barro. amén, Señor, Dios. ten misericordia Mm, de nosotros. Bendice a mi hermano Lascano, a su familia, a mi mm, familia, y en especial, Señor, a todos y cada uno de aquellos que vean el programa, amén. que sean corazones y tierra fecunda para hacer germinar la semilla del Evangelio que esperamos sea predicada una vez más en este programa, en Amén, este Dios. día. Todo sea para tu gloria y tu honra, y te lo agradecemos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Gloria a ti, Bien, Señor. también recordamos a nuestro hermano, pastor y hermano Michel Lazo, que también el que está, es responsable junto a su iglesia, ¿no es cierto? Centro Gracia y Verdad, de este canal, que en otrora fue de nuestro amigo, gran amigo que ya partió, se fue Carlos San Juan, con el cual siempre tuve una linda amistad también y la oportunidad que nos dio para usar estas cámaras. Bueno, ahora es nuestro pastor Mitchell, que está responsable junto a un equipo ahí de gente que lo secunda y también le deseamos ricas bendiciones. Quisiera, A propósito de sí, pastores, saludarlos. El 12, el 12 de octubre fue el Día del Pastor, que se celebra en todas las iglesias cristianas evangélicas. Aprovechamos de saludar a nuestro pastor Celso, Celso Rosas, que bien, ya sí, pues, está a retiro, pero no ha dejado de trabajar en la obra, ¿no es cierto? El Señor nos llama de diferentes maneras, está descansando también ahí en la localidad de San Pedro, también nuestro nuevo pastor que tenemos en la Alianza, amén. pastor Esteban González, con su familia, ya con su esposa y sus 4 hijos, el pastor Mitchell, y la verdad un saludo a todos los pastores de nuestra Mm, ciudad. ¿Ya? Y por qué no amén. decirlo del país y de todos los siervos que sirven a través del mundo entero en la iglesia de Cristo. Así que recordar también, pues, ¿verdad? En este mes de que se recuerda el descubrimiento de esta hermosa América que Dios nos dio por habitación, ¿verdad? Que ha sido tan controvertida, pero también vemos que fue el medio que Dios usó para que el Evangelio llegara también a estas tierras. Así que eso, hermano, disculpa, Sí, hizo continúa. un buen alcance. Bien, está bien, hermano. Bendiciones. Bueno, sí, hay es un día que se recuerda, ¿verdad? Y nos habla también la palabra que hay que reconocer los que están en eminencia, en este caso también los siervos del Señor. Eh, Así que Dios les bendiga en este sagrado ministerio que parte con un llamado al Señor. En verdad, nadie llega al Señor solito. El Señor lo llama. Él nos ha escogido, esa es la palabra. Yo creo en aquello, dice la palabra. Bueno, nosotros siempre en la historia de Chile, ¿verdad?
tenemos, en la historia, perdón, del mundo, tenemos ciertas etapas que han sido más convulsivas en los planos sociales, culturales, políticos y también religiosos. Y es así como el siglo XVI, ¿no es cierto?, se establece una reforma, que posteriormente se le llamó la reforma protestante, porque se protestó, de ahí viene el concepto de protesta. Se protestó producto de las creencias que en ese tiempo, las prácticas, ¿no es cierto?, que habían y que convulsionaron a Europa. Yo creo que, y bueno, bien sabemos los que estudiamos, ¿no es cierto?, la palabra y también la historia, que Martín Lutero, este sacerdote, ¿no es cierto?, estudioso, catedrático, nunca pensó en crear un cisma dentro de la iglesia, que ya había habido uno. No olvidemos que la iglesia del Oriente fue antes, la división de la iglesia inicial católica fue antes de la protestante. Ya había una, en el mundo oriental se había producido la iglesia ortodoxa, ¿no es cierto? Y que hasta hoy subsiste, donde los sacerdotes son casados. Y después vino esta reforma. Entonces, en una forma, para decirlo de una forma más sencilla, es la palabra la que impulsa a este hombre, porque él no quería, no pretendía, no tuvo nunca la intención de dividir, de que otra, entre comillas, religión, como dice la gente, surgiera. Ya hay muchas, había muchas. Pero hubieron causas que generaron esa molestia en él. Y esa revelación que él tiene a través de la palabra, Dios habla a través de la palabra, como lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Y hubieron cosas, situaciones que él vio que encontró que no estaban bien. Pero eso parte, ¿verdad? Parte inicialmente porque hay una revelación también del Señor para él, una amonestación, cosas pasan en su vida que tienen que ver con una mayor búsqueda de Dios y en esa búsqueda más intensa de Dios se encuentra con esta tremenda responsabilidad de y yo digo cuando me dicen defina lo que es la reforma, hay una reforma teológica, una reforma, una definición del término que obviamente que obedece a los principios que la generan. Pero yo digo una forma muy sencilla, muy básica para entenderlo. La reforma del siglo XVI es fundamentalmente es volver al cristianismo primitivo. Cuando nace el cristianismo no nace como católico, evangélico y todos los nombres que usted quiera ponerle. Nace como los del camino o los cristianos, no tenían nombre. No había nombre, no había un nombre puesto. Nacen como los del camino, los cristianos, los cristitos, le decían también, porque decían que eran émulos de Cristo, seguidores de Cristo. Muy común en ese tiempo. eh, Había mucha filosofía, entonces, quien pensaba, quien tenía un papá espiritual y lo seguía en cuanto a las creencias filosóficas, le ponían el nombre también de él, es un seguidor de. Entonces, bueno, no tenía nombre católico, evangélico o evangelio católico, protestante, no. Nacen primeros 3 siglos, donde se forma la iglesia, ¿no es cierto? El nombre que reciben son los del camino de Jesús, los cristianos, los cristitos. Y después en el siglo IV, por supuesto, esta convulsión donde Roma cae y se estatiza la religión el cristianismo y ahí surge entonces el catolicismo como tal. Entonces, cuando me pide a mí definir, yo digo muy sencillo, ¿no? Es una vuelta. Lo que Lutero pretende hacer es una vuelta al cristianismo primitivo. Eso es. Y hubieron a lo menos 4 causas. Yo ya era mi hermano ya cuando entremos en la primera. 4 causas que lo conmovieron a él aquello. Fue el dogma de la iglesia, el dogma de la iglesia profesante de ese entonces, en cuanto al concepto de iglesia, en cuanto al concepto de salvación, en cuanto al concepto de los pecados y los sacramentos. Hubo en segundo lugar también las prácticas populares, la mariología, la intercesión de los santos, que encontró que no tenían cabida en la palabra, en la Biblia, de ese entonces. Aún la Biblia no había sido traducida, por lo tanto se contaba con la Biblia. Las prácticas eclesiásticas, el absolutismo papal, la corrupción que hubo también del clero, el exceso de formalismo y los abusos eclesiásticos que estuvieron definidos por una serie de situaciones como 10 o 12 que algunas se conocen hasta el día de hoy dentro del mundo político también las anatas, las colaciones, preservaciones, expectativas, dispensaciones, la simonía, el nepotismo, la recomendación, el pituto, digamos en Chile, el diezmo, el pluralismo y el absentismo. Fueron, ¿no es cierto?, y la famosa indulgencia que fue la gota que rebalsó el vaso. Esos fueron los elementos que dijeron, no, 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 esto no es palabra, no es bíblico. Entonces, lo que origina la reforma, se resume, hay principios que quizás lo vamos a ver en otra oportunidad, y hay 5 solas que se llama, ¿ah? 5 solas, cinco
cinco fundamentos clave. Y uno de ellos, es verdad, es solo la escritura. Solo la escritura. Hermano Archibaldo, compartamos, ¿no es cierto?, qué significa esta primera sola, las cinco solas, ¿no es cierto?, que se llama, donde nos habla la importancia de la escritura dentro del mundo cristiano, la relevancia de la palabra. Cristo es la palabra. Los judíos decían el dabar o dabarín. Entonces, Él es la palabra. ¿Qué importancia tiene el portar la Biblia? A los pueblos cristianos se nos dice los del libro de la Biblia. Bueno, ojalá siempre, ¿no es cierto?, nuestra entidad está en Cristo, nos dijeran así, que realmente no solo portáramos la Biblia bajo brazos como un hábito, sino que litúrgico, sino que la viviéramos. Y ahí está la complicación. Teoría y práctica, una sola. Archibaldito, hermano amado. Gracias, Yo le pongo un poquito de gracias agua porque ya hermano, la hermano Luis. garganta, después el culto me queda complicado con la... Bueno, tenemos que entender que todo esto se da en un contexto, que es lo que ya algo nos había manifestado tú, Luchito, de lo que pasa en este siglo, empezando el siglo XVI. Ya como antecedente, hacía ya 3 años que Martín Lutero venía enseñando algunos libros especiales basados en la Escritura, como era el libro de los Salmos, también Gálatas, Hebreo, Romano principalmente. Entonces él empezó a entender ciertas cosas. Él es un monje que llega con una gran necesidad, digamos, al monasterio, se hace sacerdote, tiene algunas experiencias límite, ¿verdad? Y él era un hombre de mucha fe, ya, pero con una lucha interna tremenda, porque él siempre había visto a Dios como un juez, ya, un juez muy estricto en lo cual nadie en su presencia iba a poder resistir, ¿no es cierto?, y tener algún tipo de salvación o misericordia, ¿ya? Cosa que en el Nuevo Testamento vemos a través de la enseñanza de Cristo que, a diferencia de cómo se ve, pero es una realidad también en el Antiguo Testamento, un Padre lejano, no un Padre, sino que este Dios creador, lejano, ¿verdad? Santo, inalcanzable, inentendible, invisible, ¿ya? Entonces él empieza a descubrir ciertas cosas en los últimos 3 años antes de este movimiento, porque la reforma es un movimiento que va más allá de lo cristiano y teológico. No solamente parte, como tú terminas diciendo, mire esto de las indulgencias, y vamos a ver si podemos explicarlo brevemente, sin entrar en mayores detalles, lo que como el vaso, hay que ver qué otras cosas habían en el vaso, ¿no es cierto? No solamente habían estos abusos, este listado de cosas que en realidad se traducían en tremendos privilegios inaceptables en cualquier institución, máximo, ¿no es cierto?, en una institución religiosa, ya donde tenía muchas prebendas, oye, se les permitía no asistir, podían tener dos, tres cargos, tenían una serie de ganancias políticas, la simonía, que era la compra de cargos eclesiásticos, eran cosas corruptas simplemente, era un mercado realmente, es decir, había un grado de corrupción, y hay que decirlo, porque era una realidad dentro de la iglesia. Tal vez no todos, ¿verdad? Porque hay gente piadosa, no podemos desacreditar, ¿no es cierto?, totalmente a la iglesia porque no es así. La iglesia sin duda está formada por hombres pecadores, ¿verdad? Y claro, también se corrompen todas las instituciones, aún las más nobles. Aún esta institución cristiana digamos religiosa, ¿no es cierto?, para ponerla a la altura del resto, en ese sentido son todos está siendo formada por hombres pecadores, y eso debemos entenderlo. Pero había llegado a un grado ya intolerable. De hecho, Martín Lutero no es el primer reformador, ¿no es cierto? Es Correcto. el que le tocó, por gracia de Dios, ¿no es cierto?, ser el que encendió la chispa en un pajar seco, pero ese pajar se había estado construyendo a través de los siglos, ¿verdad? Hubieron muchos otros, Wycliffe, John Huss, qué sé yo, y muchos otros que murieron en la hoguera, pero en él no pasó eso, ¿no es cierto? Pasó otra cosa, como tú bien dices, y como muchos que conocen un poquito de la historia, él era un sacerdote respetuoso, y cuando él Quería advierte, hacer ¿no es las cierto?, cosas bien.
Claro, entonces él quiere advertir al Papa de que se estaban realizando prácticas que él consideraba que el Papa desconocía Mm. y por lo tanto él estaba preocupado de la iglesia, ¿verdad? Del magisterio de la iglesia, de la santidad de la iglesia, y eso era lo que lo movía en el fondo. Pero aquí habían otras razones extra religiosas. Había un sistema económico, político, ¿verdad? Opresivo. No olvidemos que el Renacimiento estaba creciendo, entonces Mm. la gente se estaba abriendo, los intelectuales, los pensadores, ¿verdad? Los La época del filósofos, oscurantismo, como se dice. empezaron a desempolvarse un poco de lo que por siglos se había, este oscurantismo, la Edad Media, Mm. son 1000 años de tinieblas, ¿no es cierto?, de recogimiento, donde la cultura estaba en algunos centros, y ahí hay que valorar también el trabajo de la Iglesia, que fue el Mm. reservorio de la literatura, de las escrituras, pero estaba en manos de algunos. Entonces, el contexto es mucho más amplio, es mucho más grande, ¿verdad? Que va más allá de lo eclesiástico, pero yéndonos solamente a lo eclesiástico, no era una o dos cosas, era todo un Mm. contexto que se daba. Y en esa situación, ¿no es cierto?, el 31 de octubre del año 1517, Mm. hace 8 años atrás, hermano, el 2017 se cumplieron 500 años, 500 años, claro. 5 siglos, y aún sigue siendo Mm. controversial, como lo es la Revolución Francesa, como lo es Mm. el descubrimiento de América y todos aquellos Mm. Mm. movimientos, ¿verdad?, que recoge la historia, donde hay diversas visiones. Y uno lo que Mm. quiere es ver cuál es la realidad, la verdad de las cosas. Y si bien es cierto, es difícil, no es imposible, ¿ya? Tenemos las escrituras, que es palabra de Dios que nos ilumina, ¿ya? Hay un salmo, el 107, ¿verdad? El salmo 119, 106 dice, bueno, lámpara a mis pies y lumbrera a mi Tu camino es tu palabra es mi palabra. camino, claro. ¿Ya? Dios nos muestra el camino. A los cristianos le decían cristianos del camino, Mm. porque es un caminar, es una forma de vida, ¿ya? Cómo nos conducimos en la vida. Y eso necesitamos un camino pedregoso, un camino difícil, con curvas, ¿verdad? Que a veces no tenemos muy claro el destino, hacia dónde nos conduce este camino, pero al ir caminando vamos descubriendo piedras, valles, malezas, terreno cómodo, ¿verdad? Calzadas buenas, pero también hay que cruzar ríos. El caminar en la vida, ¿no es cierto? Una analogía, ¿verdad? Lo que es caminar en la vida. Y Mm. necesitamos luz para eso, ¿ya? Y cuando en Antioquía de Siria le llaman a los del camino como de una forma peyorativa, hermano Luis, tú recordarás, Claro. esto de decirle cristianito era como decir estos cabritos, estos pobrecitos, ¿no es cierto? Como acá en Chile a los cristianos que predicaban en la calle, emulando a Jean de Bon, ¿ah? Le decían estos canutos, Canut de Bon, ¿no es cierto? Estos Mm. canutitos, estos que siguen a Canut y hacen lo mismo que él, estos cristianistas, ¿verdad? Mm. Después, bueno, el cristiano no era fácil, ¿verdad? Pero bueno, transcurrió el tiempo y estamos en el siglo XV, empezando el siglo XVI, Martín Lutero Mm. enseñando estos libros, descubriendo cosas, Dios revelándole cosas, y él va entendiendo, y en Mm. la noche del 31 de octubre de 1517, él pone 5 temas a tratar que Mm. tenían que ver con esto de la venta de indulgencia. ¿Ya? Esa era la intención. Estaba escrita en latín, no cualquiera Mm. lo podía leer, pero era la forma como se invitaba a la comunidad pedagógica de las universidades de la época a discutir temas, ¿ya? A discutir temas importantes, relevantes, que interesaban para mejorar la enseñanza, la educación, ¿no es cierto? Y el conducirse. Eran centros de estudio donde se busca la verdad, donde se busca la excelencia, ¿verdad? Que no eran centros revolucionarios, pero muchas veces Mm. también de ahí salían estas revoluciones, porque estas tesis fueron tomadas y exhibidas, ¿verdad? Y Expuestas, difundidas, claro. porque era algo que ya estaba colmando el vaso. Cuando él decide esto, cuando se entera de que Testel, una persona que empezó a recolectar dinero
para terminar la Basílica de San Pedro en Roma que se estaba construyendo y se necesitaba dinero, las arcas de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, en Roma estaban exiguas porque se habían realizado guerras, ¿no es cierto?, y, y gastado. Entonces, bueno, había de alguna manera que recolectar dinero, ya con las ofrendas, ¿verdad? No era suficiente. Entonces se recurrió a esto de las indulgencias y eso ya simplemente Lutero dijo, no, esta cosa hay que conversarla, Oye, Maestro no puede ser. Archibaldo, El disculpa, Papa tiene que enterarse de esto. disculpa, te doy al tiro. Recordar que caballero Lutero, perdón, este Tessel, ¿no es cierto? Tessel, dicen que había un cantito que mientras se introducía estas monedas, ¿no es cierto? Un cántico que llamaba mucho la atención en el asunto de salvar el alma a través de lo que era la ofrenda. Decía, Tintín de las monedas salva el alma y la quema. O sea, la salvación del hombre dependía en el momento en que iban cayendo las monedas, ¿no es cierto?, al fondo del alfolí, podríamos decir, entonces producía la salvación. Adelante, hermanito, como un antecedente. Claro, imagínense Mm, para alguien tan con fe y temor a Dios, un temor realmente reverencial. Él entendió a través del estudio y de la enseñanza, para poder enseñar él tenía que incorporar, ¿no es cierto?, y estudiar, y se dio cuenta que se estaba dejando de lado el arrepentimiento mm, como paso fundamental mm, para obtener el perdón de Dios y la gracia divina de la salvación. Y se estaba cambiando, ¿no es cierto?, por dinero. Es decir, esto permitía perdonar ciertos pecados y prácticamente para ellos mm, saltarse mm, el purgatorio, de acuerdo a la doctrina católica, y poder llegar al cielo mm, y quiénes los que tenían dinero. O sea, era algo absolutamente inaceptable. ¿Ya? Eso hay que entenderlo. Y esto lo tienen que entender moros y cristianos, no es una mm, cosa, digamos, del protestantismo, es una mm, realidad. Ya son correcto. hechos, son datos, Mm. ¿verdad? De hecho, Entonces, bueno, está en la bueno, historia, por supuesto, está en la historia, se habla de este periodo oscurantismo y del reinado, de repente se habla del reinado también de 10 papas que fueron muy fuertes, ¿no? La palabra es muy fuerte, de meretriz, reinado, la meretriz se le dice, como claro. ahora sido. Entonces, hay todo un contexto, como bien dice mi hermano Archibaldo, en que se da esta reforma y Dios, hermano Archibaldo, utiliza a un hombre. Previamente ya el camino se había hecho el camino a través de quienes, los precursores de la reforma, que habla mi hermano Archibaldo, ¿no es cierto? Ya lo ha mencionado, estaban ya en estudio. ¿Y cómo viene esta comezón por buscar la verdad? Creo yo que va por dos vías. Una, la que plantea mi hermano Archibaldo, es la palabra que ellos acceden, porque partió con gente erudita, con universitarios, con gente catedrática, ¿verdad? Con gente dentro de un mundo bastante ágrafo, podríamos decir, ¿no es cierto? O un mundo con poca educación, con muy poca información. Entonces, había gente, por supuesto, muy lustrosa, de acuerdo a las pomposas situaciones económicas que tenían, y tenían acceso a estos medios universitarios en esos años, grandes universidades también, que estaban gestando. Entonces, ahí ya comenzó esta comezón a través del estudio de la palabra, el estudio que había estado en latín, ¿verdad? ¿No es cierto? Donde accedían ellos, pero no el vulgo, no tenía acceso porque no estaba traducida la Biblia, cosa que hizo Gutenberg después cuando se inventa la imprenta y viene lo primero que traduce es la Biblia. Entonces, había un contexto obviamente político, social, religioso, cultural, pero también está obviamente el efecto de la palabra. Y mira lo que dice la palabra, Chivaldo. Cuando se habla en Apocalipsis la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3, cada una de estas iglesias representa un momento histórico, ¿verdad? De estas seis iglesias, de estas siete iglesias de Asia Menor, y también hay una mirada escatológica hacia el futuro, acerca de la realidad de estas iglesias en particular. O sea, cada una representa un momento histórico, pero también un estado espiritual en el cual se encontramos y que tiene que ver también con las mismas connotaciones de vida que tenemos en el día de hoy. Y la orden que da Dios, ¿no es cierto?, a Juan para anotar esta escatología en el Apocalipsis 5 3 dice, hay un mensaje a la iglesia de Sardi que se condice con el
momento, el periodo de la reforma, ese remanente fiel que busca la palabra para volver nuevamente a los caminos antiguos, como decía el profeta Jeremías. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Y aquí viene: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, podríamos encajarlo sin temor a ese remanente fiel que está atento también a la exposición de la palabra a través, ¿no es cierto?, de cómo el Espíritu Santo se movió en estos hombres para que fueran hombres muy particulares que tuvieran la valentía de exponerse, porque ahí estaba en juego la vida, ¿verdad? En juego la vida, vida o morir. Entonces, me llama la atención la figura, posteriormente, la guinda de la torta, Martín Lutero, porque tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Tenía un carácter fuerte. Y hombres pusilánimes que no fuesen capaces de abrir el cofre con la verdad no servían en ese entonces. Iban a seguir, por supuesto, viviendo en una religiosidad que obviamente conducía hacia la muerte, producto de las doctrinas que se planteaban. Entonces, hermano Chivaldo, aquí vemos la importancia, ¿no es cierto?, de cómo ya hay un remanente, hombres que Dios va utilizando, que no pensaron, sin duda, no vieron la magnitud, no proyectaron una división, un cisma dentro de la iglesia del momento, sino que lo que les interesó fue poner en la mesa, en el tapete, doctrinas tan fundamentales como las que resumen y que vamos a ver ahora. Hermano Archibaldo, solo la escritura. ¿Quiere Sí, decir algo más, Luchito, parece? disculpa, disculpa. Di, Para adelante. terminar, lo que Sí. tú acabas de decir, en realidad, aquí no cualquiera, Dios elige a personas especiales, hermano, y eso es claro. Se necesitaba un carácter, y más que un carácter, se necesitaba un conocimiento que Dios le había permitido a este hombre. Fíjese que a quien se enfrenta Lutero es al Papa con toda la autoridad. Fíjese que los papas llegaron a tener tal poder que se habla de Inocencio, uno de Mm. los, Inocencio cuarto creo que fue, ¿ya? Que ha sido uno de los hombres más poderosos a través de toda la historia. Está catalogado dentro del siglo de una centuria, ¿no es No cierto?, debemos de olvidar que años, ponían uno de los reyes más y sacaban poderosos, reyes. sacaban rey. Entonces hubo que tener algo, fíjese que él fue excomulgado. Imagínense lo que significa ser excomulgado por el Papa en un medio donde el Papa tiene toda la autoridad, es decir, era un dictador, ¿no es cierto? Podíamos definirlo de esa manera. A ver, no sé si en un buen sentido un dictador se puede, pero era una persona con un Mm. poder, una autoridad casi Omnímoda, claro, absoluta, ¿verdad? claro. Que no tenía mayores límites. Entonces, Mm. él es llevado a un consejo, la dieta de Worth, en el año 521, 3, 4 años después, ¿verdad? Se resiste por la convicción que tenía. Y mire lo que dice y para ir a estos principios, ¿no es cierto? Este resumen en latín, que significa la sola Toda la escritura, escritura, etcétera. Dice, en la cita del toda la famoso escritura. discurso de Lutero en la dieta de Worth, en 1521, después de que se le pidiera que renunciara a sus enseñanzas, vemos los sentimientos de cómo la sola escritura fue la Mm. bisagra que condujo a las otras 4 solas. Sí, ¿Y qué es pues. lo que dice textualmente en palabras de Martín Lutero? A menos que me convenza el testimonio de las escrituras o una razón clara, pues no confío solo en el Papa ni en los concilios, pues es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho, dice, estoy obligado por las escrituras que he citado Mm. y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo Fuerte, ni ¿eh? quiero retractarme de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa
Que Dios me ayude. Mm. Amén. Y Amén. cierra. Es un hombre que lucha por la libertad de conciencia, que lucha por sus principios cristianos, que lucha porque la establece, ¿no es cierto? Y este principio de la sola escritura es el que da origen al resto. Veamos que ya en ese tiempo ya la imprenta se había inventado, ¿verdad? O descubierto, como quiera llamársele, y ya el pueblo, mucha más gente tenía acceso a las Mm. escrituras y estaban dándose cuenta que lo que la iglesia estaba enseñando como la verdad de Dios era la verdad de algunas personas, Claro, ¿verdad? claro. Y empieza toda esta discusión y lo que declara, lo que acabo de leer, declara, ¿no es cierto?, qué espíritu era el que tenía este gran hombre, ¿verdad?, fiel hasta el final y a su conciencia y entendiendo que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Bueno, la sola escritura es un concepto en latín Mm. porque se resume, hay una forma, cada iglesia tiene, ¿verdad?, sus principios, su declaración de fe, ¿verdad? Están los catecismos, están los concilios, Mm. están los credos, ¿verdad? Y aquí se resume de alguna u otra forma, años posteriores al inicio de la Reforma, como una forma de resumir para entender y para que la Iglesia vaya difundiendo estos conceptos claros en cuanto a las escrituras, en cuanto a la salvación, en cuanto al perdón, al amor de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se resumen grandemente, no son los únicos, en estos cuatro, la sola escritura, solo la sola fe, solo Cristo, solo la gracia y a Dios solo la gloria, Mm. ¿ya? Que son los principales, no son los únicos, ¿ya? Correcto. Entonces, pero este es el Están que los da inicio principios a también, todo. quiero ver más adelante los principios que Los originaron la principios, ¿no es Biblia. cierto? Estos se traducen en principios bíblicos basados en las Mm. escrituras. Y esto significa ni más ni menos, ¿no es cierto?, que la Mm. Biblia, ya vamos a leerlo en forma... Mm. la Biblia Mm. es la palabra de Dios, ¿verdad? Representada en la Biblia, es la máxima autoridad en Mm. materia de fe y práctica. Escúchese bien, es la máxima autoridad, no es la única autoridad. Hay otras autoridades a las cuales nosotros debemos reconocer dentro del mismo Mm. eclesiástico, ¿no es cierto? Qué sé yo, los presbíteros, los maestros, ya los pastores, ya los que están Obispos. en eminencia, fuera del mundo religioso Mm. también, las autoridades locales, ya oramos por los presidentes, ¿no es cierto? Hay un orden, ¿verdad? Pero la máxima autoridad en materia de fe y práctica es la palabra de Dios. Amén. Aquí no hay consejo, no hay bulas papales, no hay nada que esté por sobre las Mm. escrituras. ¿No es cierto? Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Quien regula la vida del creyente es la palabra de Dios y la iglesia tiene la responsabilidad de ser fiel a aquella. Miren lo que dice Gálatas 1, 6, 10. Estoy maravillado, dice Pablo cuando le escribe a los de Galacia, ¿no es cierto? Que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que no haya otro, sino Mm. que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso estaba sucediendo en esos tiempos. Mm. Más, si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldición. Fuerte, Es ¿eh? decir, Eso es fuerte, afirmando, Pablo. basado en las Mm. escrituras, que la única Mm. autoridad es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres, que Dios encargó a hombres, ¿no es cierto?, alrededor de 40 hombres diferentes, diferentes épocas, diferentes oficios, ya de Mm. diferentes idiomas, ya escribir su palabra, su revelación para a la humanidad que necesita de este Dios tan grande y tan maravilloso. Entonces, repito, ¿cuál es el primer concepto importantísimo? La sola escritura. Mm. Es escritura, que es en latín, que era el idioma que Mm. usaban los intelectuales, los sacerdotes, ¿verdad? Que ni siquiera el pueblo hablaba. No Mm. olvidemos que estaba prohibido Claro, el leer latín la vulgar, escritura y prácticamente el otro, estaba el clásico. prohibido Claro. interpretarla Mm. privadamente. O sea que pensar que Dios le puede hablar a uno
directamente a través de la Escritura. Entonces, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia Mm, de fe y práctica. Es la máxima, no es la única, la claro. máxima. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios ¿cierto? Puede Puede regular ser la vida del creído. creyente. Claro. La Biblia está para eso, para indicarnos el camino. Ya lo decía lo que dice el Salmo 119, versículo 106. ¿No es cierto? Lumbrera y luz a mi camino es tu palabra, ya para iluminarnos, para poder caminar, para poder guiar nuestros pasos, nuestra vida. Entonces, eso es lo que reafirma. Como ven, esto es bíblico, hermano. Mm. Aquí es la escritura la que se estaba recuperando, hermano Luis. Bueno, nos estamos introduciendo en el tema este, ¿verdad? De las cuatro o cinco solas, la primera de la escritura, y vamos a ir viendo hoy día para este martes 14, vamos a ver solamente la primera. En el próximo martes, de este que viene el 14 al 21, vamos a ver después posteriormente, ¿no es cierto? La otra sola, vamos a ir avanzando. Eh, ¿Qué más decir? La palabra del Señor podríamos manifestar, había un versus en ese tiempo. Estaba lo que planteaba la magistratura ya lo decía mi hermano, de lo que el mundo eclesiástico sacaba en sus concilios, que pesaba por sobre todas las cosas. Pero nos encontramos con que, bien dice mi hermano, la palabra es la máxima expresión, y es verdad, es la palabra de Dios. Y los hombres que plasmaron esta palabra acá fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, ya sabemos, fue escrita en unos 1400 años, que hay más de 45 personajes diferentes, distintas culturas, distinta educación, y sin embargo todo converge, ¿no es cierto?, a un tema general, que es la presencia del Señor. Los 66 libros de la Biblia, dejando los apócrifos afuera, que no pasaron la prueba del canon, manifiestan una columna vertebral, un eje central. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos reflejado de una u otra forma, en forma literal o en forma metafórica, a Cristo Jesús. Y dice la palabra, el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, nos menciona en segunda de Pedro, el apóstol Pedro, ese hombre que se le atribuye que era un hombre ignorantón, que no tenía mucha escuela, claro, inicialmente no cabe duda que era un hombre pescador, era más encima, era de Galilea, había un prejuicio sobre la gente de Galilea y que esto de Galilea, qué importancia tienen. No tenía ninguna importancia porque, como siempre hemos dicho, la relevancia del quehacer teológico estaba en Jerusalén, ahí pasaba todo. Entonces, era tremendo en ese sentido pensar en un Pedro que escribiera, si era un pescador, no tenía los dotes académicos para tener un par de cartas, ¿verdad? Y ser parte de esta tremenda de esta relación del Señor que lo utiliza él también, después de todo el historial que sabemos. Pero aquí escribe el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, ese Pedro pescador que es refinado como el oro en las manos del Señor, cuando está con Él y tiene la mejor escuela con Cristo, con el doctor de doctores, con el maestro de maestros. Nadie puede igualarse a Jesús, nadie, ninguno puede igualarse, ni el doctor en 1000 doctorados que se puedan tener no puede igualarse a ese Cristo Jesús, porque Él es la palabra. Me gusta Archibaldo, hermano Archibaldo, cuando dicen Cristo en la Torá viva, podríamos decir, para entenderlo más en el idioma judío, en la Torá, los primeros 5 libros de la palabra, de la Biblia. Dicen, bueno, podríamos decir, Cristo es el Pentateuco de la palabra. Cristo es la palabra, es el verbo encarnado, gloria a Dios. Entonces, Pedro dice acerca de él, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Esto está por sobre lo que los hombres podían elucubrar, lo que los hombres en un catecismo, en una magistratura, ¿no es cierto?, teológica podían elaborar. No, no son que nos juntamos aquí con hermano Archibaldo, ¿no es cierto?, y estamos iluminados un momento y sacamos principios acerca de Dios. No, hay un referente mayor. Si los hombres tenían una magistratura, si esa magistratura a través de los concilios estaba dada, ¿no es cierto?, como la máxima inspiración y los hombres lo seguían
y teníamos un contexto tan odioso que ya hemos mencionado, de una degradación total, no era una degradación parcial. Está en la historia. Si alguien se siente aludido, lo lamentamos, pero está en la historia, es cosa de ir a la historia clásica, ni siquiera pensar en el mundo canuto, evangélico, protestante. Vamos a la historia, encontramos con el reinado de estos personajes que fueron extremadamente, habrán algunos que habrán sido, como decías tú, Archibaldo, sinceros, no cabe duda, eran hombres sinceros. Pero lamentablemente dicen que el infierno está pavimentado, hombres sinceros, no basta la sinceridad solamente para poder alcanzar la gracia del Señor, es por fe la salvación. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, no hay nada, nada que pueda reemplazar la eficacia de la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque no viene del hombre. El hombre escribe conforme a la singularidad de su personalidad, escribe, pero es inspirado por Dios. De lo contrario, esto sería una casa de locos, la Biblia, si se escribe en 1400 años. Imagínese que nos diga alguien, diga, hermano Luis, hermano Archibaldo y otro más, escríbanos algo, lo que a ustedes se le venga en cabeza. Y no nos ponemos de acuerdo los tres y escribimos. Y nos dan un plazo ya de, no sé, 3 meses, digamos, hagamos la corta, 3 meses, escriban lo más que puedan y después vamos a juntar estas tres partes. No cabe duda que hablaríamos del deporte, la sección de Chile, que no le ha ido tan bien, hablaríamos que tenemos una elección, que se dio un premio Nobel por allá, que hay gente que está de acuerdo, no está de acuerdo. Hablaríamos mil cosas y por ahí nos acordaríamos de Dios sin duda. Pero para juntarlo y que tenga un hilo conexo, sería imposible, no podríamos ajustarlo como se dice. Pero aquí es Dios la cabeza de la palabra, expresada en Jesucristo. Entonces, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Yo conozco mucha gente, y aquí aquí hay un testimonio, Archibaldo. Es la palabra, no es la verborrea del hombre la que cambia. Archibaldo buscó en la palabra. Y ahí nadie lo obligó, le puso una pistola al pecho para buscar y demandó en su corazón, siendo sincero, buscó y hubo una revelación de Dios para él a través de la palabra. A mí me sucedió lo mismo. Yo nunca pensé estar ocupando un espacio como este. Nunca pensé en mi tiempo de joven estar parado en una esquina hablando de Jesucristo con un megáfono o bien sin megáfono, así nomás. Nunca pensé andar por las poblaciones compartiendo con la gente la fe. Para mí eso no correspondía. Era para la gente que no tenía educación. Era para lo inculto, lo ocioso, los fanáticos, esto de ir a la iglesia todo el tiempo. ¿Para qué vamos? Y, aunque yo fui muy religioso, igual que Archibaldo, pertenecíamos a ambas a la iglesia católica. Yo hasta los 23 años que me entregué era católico, católico, católico. Éramos de dos misas con mi familia en la mañana, el Palmera de María, en la mañana a las 7, en la tarde a las 7 en Viña del Mar, una iglesia pasionista de Agua Santa muy linda. Ahí se gestó mi vida, como Archibaldo gestó su vida en Santiago, yo a 2 cuadras de dos iglesias, una de monjita y otra de ¿no es cierto?, iglesia de curas. Y guardo respeto, también recuerdo porque ahí recibí doctrina, el catecismo que me sirvió para creer en Dios al menos, ¿cierto? Entonces, pero también se nos reveló la palabra. Aquialdo tiene textos particulares que a él lo tocaron. A mí también me confrontan con la palabra y no me dijo el que conversó conmigo, no me dice, oye, ándate a mi iglesia, cámbiate de tu iglesia, vente para acá. No, me leyó la palabra, me leyó la palabra. Y los textos de la palabra son vivos. Dice la palabra, ¿verdad? Que es como una espada, que esta espada penetra hasta lo profundo del alma, de los tuétanos. Es como un martillo que quebranta la roca. Y alguien me leyó, quien me condujo al Señor Espíritu Santo, pero utilizó una persona, mi hermano ya, que en la universidad nos compartía la fe, compartía, yo lo conocía, me arrancaba de él, y leyó un texto de la palabra en Juan, ¿no es cierto?, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese texto. Alguien dirá, ay, qué lindo el texto, no lo entiendo, ¿qué significa? Qué raro cuando dicen que todos los caminos conducen a Roma. A lo mejor todos los caminos conducen a Roma, pero a Dios la palabra dice que hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, no dijo, yo soy una opción, chiquitos. Jesús no dijo, yo soy una opción de camino, yo Otra. soy parte de la verdad, yo soy parte de la vida. No, dijo yo, él es la exclusividad, el yo soy, gloria a Dios.
el yo soy, gloria a Dios, que es con el que se presenta Yahweh, ¿no es cierto? Allá el eterno Dios en el idioma nuestro, se presenta y le dice a Moisés, yo soy el que soy, yo te envío, el yo soy. ¿Y a quién, y de quién, de parte de quién voy? Le dice Moisés. El yo soy, dile que yo soy te envió. Es complicado. Oiga, amigo, le vengo a hablar del yo soy. ¿Quién es yo soy? Entonces, mi hermana tenía un problema tremendo en cuanto a Dios. Ella ha concebido un Dios hombre, ¿ah? Me refiero, Jesús, claro, es Dios y hombre y Dios. Dios y hombre, inicialmente, en él está en la dos naturaleza. Pero él al Dios Padre lo veía como un hombre y espíritu. Entonces yo un día no había cómo hacerle convencer, porque aparte que tiene sus principios también femininoides, ¿no es cierto?, exacerbados. Entonces, yo, Dios puso en mi corazón no había cómo explicarle, porque uno lo entiende, porque obviamente ya hay un bagaje por la experiencia en la fe de que no tenemos problema para entender a Dios como espíritu, porque Él se revela así, se muestra, se evidencia a través de Cristo posteriormente, pero es espíritu inicialmente, el Dios Padre es espíritu. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres en uno solo, pero ustedes tienen tres personas distintas. Entonces se me ocurrió, no estaba, de ninguna forma estaba descubriendo la pólvora, porque ya fue descubierta ya. Y le dije, mira, no te hagas problema, hombre o mujer, es espíritu. Pero si te molesta el Dios, y por qué no diosa, quédate con el yo soy, le dije. Ah, dijo, no lo había pensado así. Sí, porque dije, no te hagáis problema, Dios o diosa, aunque Dios no tiene sexo, le dije, porque es espíritu, Dios Padre, pero quédate con el yo soy. ¿Te parece? Yo soy. Ah, ya dijo, eso me gusta ese concepto, yo soy. Si así se presentó inicialmente, le dije, bueno. Entonces, a mí ese texto me dio vuelta. Yo soy el camino a la verdad. Pero de todo ese textito, que es un poco largo, ya lo he conversado más alguna vez acá, fue una parte de la palabra. Imagínese cómo Dios te pincha ahí donde más te duele. Yo soy la verdad. Porque para mí, a pesar de toda la religión que tenía, la verdad no existía. La verdad era un constructo que se va, ¿no es cierto? Es un ideal que se persigue, que va cambiando con el tiempo. Yo decía, nadie tiene la verdad también, cada cual tenemos nuestra religión, pero no relacionaba la verdad con una personaje, con una persona, con Cristo. Pero eso a mí me marca, eso fue como, no sé cómo explicarlo mejor, como un buen bofetón. Es como vas hacia allá y es como, bueno, los psicólogos le llaman el insight, ¿ah? El insight, incide, creo, sí, con ese. Y los chilenos le llamamos te cayó la chaucha, ¿ah? O se te prendió la Encendió ampolleta, la ampolleta. se te prendió la ampolleta. Uno, cuando salía a la pizarra ahí a hacer las ecuaciones y nos faltaba el profe antiguamente, un chachazo, y ya, aquí con este se está a aprender se te va a encender la ampolleta. Y uno pescaba la incógnita ahí del golpe y pensando que ni otro por detrás, mirando las pizarras, ¿verdad? Con la tiza ahí, y uno ahí, ¿verdad? Se le encendía la ampolleta. Bueno, a mí se me encendió la ampolleta porque el Espíritu Santo es el trabajo de él. Es el trabajo del Espíritu Santo, el maravilloso trabajo. Aquí nadie convence a nadie, ¿verdad? Porque somos inteligentes, no somos tontos. No cualquiera viene metiendo en la boca. O cámbiate ahora porque yo creo que tú te cambies. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo magnífico de conducirnos, ¿verdad? Y llevarnos a la verdad. Y la verdad es una sola. No hay, hay concepciones filosóficas que no aceptan la verdad porque no existe la verdad. Otros dicen, nunca la vamos a encontrar. Pero hubo una sola persona, y con esto vamos a concluir hasta aquí, porque para el próximo del martes 21, vamos a dejar la otra parte, solamente hubo una persona, y yo lo desafío a usted que me diga quién otro lo ha dicho, si hay algún religioso, incluso en la Biblia, que diga yo soy la verdad, si hay algún político, algún rey, algún filósofo, historiador, sociólogo, antropólogo y todos los ólogos que usted quiera, que haya dicho yo soy la verdad. Y si alguien lo hubiese dicho, sería el loco más grande, el loco más grande de toda la historia. Es por eso que nadie ha dicho yo soy la verdad. Nadie ha dicho, nadie la oiga, yo soy la verdad. Yo no he escuchado nunca perdón, me está Aparte de bajando ti. los buenos en mis 50 años, en mis 73 años, casi para 74. No he escuchado en ningún área, ninguno, porque sería un absurdo y nadie le creería. Es como decir, crucifíquenme, llévenme a un monte, crucifíquenme arriba de un cerro, pónganme los clavos, pónganme la corona, escúpanme, mófanse, ténganme 6 7 horas y clávenme, ¿no es cierto?, finalmente, ¿no es cierto?, la famosa lanza, aunque ya estaba muerto cuando lo hicieron.
y que yo resucitara. Eso sería imposible. Hay comunidades religiosas que en el mes de marzo, perdón, de abril, cuando cae, lo hacen en el Asia, tengo entendido, en las Filipinas, se crucifican, no con clavos, pero se dan unos golpes por ahí, se sacan sangre y quieren emular aquello. Pero no hay nadie, estimado amigo, no hay nadie que haya osado decir, yo soy la verdad. Y eso está en la palabra, y Jesús lo dijo, está en la palabra. Yo soy la verdad. No dice una Pero, verdad o parte de la verdad. Yo siempre digo, Pilatos tuvo la verdad al frente de él, 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, no importa, pero lo tuvo ahí, ahí, lo olfateó, lo olió, lo vio, lo tocó, pues lo tocado, lo estaba mirando a los ojos, a la figura más cautivante, al ser más cautivante, y cautivante en el buen sentido de la palabra, porque mirar a Cristo yo creo que hasta el más duro se derrite por la ternura. Hay personas que causan una sensación muy agradable tenerlas con ellos. Irradian algo especial, sencillez, humildad. Quizás los ancianos cuando no se nos ha ido todavía la cabecita por los años, se pone más humilde o más tosco, pero hay gente que tiene cierta particularidad que uno quiere estar con ellos. No el viejo odioso o la persona odiosa, polarizante, que nos divide. No sirve, no sirve. No es para estar con ellos. Pero Cristo era como un imán y es como un imán. Atrae, atrae, nos atrae hacia él. Pilato lo tuvo ahí cerquita. Insisto, 1 metro, 2 metros, no sé. Y le pregunta cuál es la verdad y Cristo ya lo había dicho. Cristo lo queda mirando, lo queda mirando. Estuvo tan cerca de la salvación Pilato, pero él sentía que tenía todo el poder. Entonces, la palabra profética más segura dice, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. No es el concilio, la iglesia la que alumbra con sus ideas elucubradas en mentes humanas, con límites finitas, con intereses personales, con moralidades y amoralidades, la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Nos saca, por hermano y amigo, nos saca del engaño, de la mentira, nos conduce hacia la verdad, y la verdad es Cristo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, y estéis ardiendo primero, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pero dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando estos hombres escriben estos libros, no está Pedro sola, ¿qué pondré? ¿Qué pondré aquí? ¿Cómo ajusto el pensamiento? Hoy uno le pregunta a sus congéneres, ¿verdad? Que vivían aún, Juan, oye, ¿qué pongo, Juan? Se me acabó el Winter ya. Los jóvenes no van a entender quizás este concepto, ¿verdad? No, se me acabó, ¿no es cierto?, la sustancia, ¿qué pongo más? No, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Biblia es la palabra de la profecía, sino que los santos hombres de Dios que hablaron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a llegar hoy día hasta aquí para continuar en el próximo programa con esta sola, porque tenemos mucho más para hablar acerca de la escritura y no cabe duda, ¿no es cierto?, que nos va a refrescar y nos va a reflejar el poder que ésta tiene. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Le invitamos, estimado amigo, antes que mi hermano Archibaldo ore, le invitamos a que vaya a la palabra. Revise como muchas veces y nos repite Archibaldo, mi hermano, dice, vayan, no nos crean a nosotros, créanle a la palabra. Vean si lo que estamos diciendo está aquí contenido o no. Y si no, no nos vean nunca más. Así que, hermanos, le invito a que vayan a la palabra, porque es la palabra la que provoca en nosotros ese arrepentimiento hacia el Espíritu Santo. Es un espejo que refleja nuestra condición. Y cuando yo me veo en el espejo todos los días me encuentro una pifia. Oye, man, aquí la arruguita, por acá, mira la mancha que tengo. Me pescó el sol en el verano y me complicó con una manchita y que tengo que sacar de alguna forma, aunque sea con la uña. Tenía una cosita aquí media complicadita, me la fui a sacar de un quiste ahí, me la sacaron en 1 hora. Bueno, eso podemos hacerlo, pero el alma no puedo hacerme una operación yo, pues, ni puedo pagarle a un médico que me haga una operación al alma, ¿ah? Al espíritu.
Pero ahí está la palabra, estimado amigo. Vaya la palabra. Y la palabra, como convenció a este hombre que está aquí sentado a mi derecha en este momento, a la izquierda suya, fue la palabra. A mí, la palabra me convenció. El Espíritu Santo trae la palabra. Para que yo, ¿no es cierto?, viera un mundo diferente, nuevo, y me transformó hasta el día de hoy. No somos perfectos, ¿verdad? Pero sabemos que un día, cuando ya dejemos esta naturaleza vieja, vendrá esa naturaleza nueva, ¿no es cierto? Cuando Cristo venga en gloria y majestad, seremos redimidos totalmente. Y ahí ya estaremos en una perfección solo porque Él lo hará a través del primer paso que hemos hecho de haber venido a Él. Archibaldo, por favor. Bueno, antes de orar, a modo de resumen, ¿eh? Lo que significa justamente lo que hemos estado hablando, la sola scriptura en latín, que significa solo la escritura, que significa que la Biblia, escuche bien y muy breve, la Biblia es la única autoridad infalible para la fe y la práctica de un cristiano. ¿Cuál es el detalle y lo que ocurrió en esta reforma que al final llevó a este cisma, a este quiebre de la iglesia, que esta doctrina de la sola escritura, ¿no es cierto?, que autoridad infalible, rechazó la tradición eclesiástica y el magisterio de la iglesia como autoridades iguales a la Mm. escritura? Los reformadores sostenían que la verdad sobre la salvación y la vida cristiana debe buscarse exclusivamente en la palabra de Dios, y esa es Amén. nuestra invitación a Amén, cada Dios. uno de ustedes, hermano. Amén. Esa es la palabra de Dios, es la realmente infalible, Amén, Dios. inerrable, no contiene error, no cambia, no hay variación en ella, y por lo tanto podemos Mm. ir con toda tranquilidad y necesidad. Así que Amén, Dios. para que tengamos confianza en ella y podamos basar nuestra fe solo en la escritura, esta Mm. primera sola del principio de la reforma, ¿no es cierto? Mm. Esta primera declaración de las cinco. Así que vamos a dar gracias a Dios por su Amén. palabra, Amén, por Dios. este día, por este programa, ¿no es cierto? Y por la presencia de ustedes. Y con esto nos despedimos. Amado Padre Celestial, Amén, Dios. bendito y santo eres, Mm. Señor. Gracias, Señor, a ti por Mm. haberte placido darnos esta revelación especial que es tu palabra, Mm. Señor, las escrituras, las sagradas escrituras, Amén, Dios. desde Génesis Mm. Mm. hasta Apocalipsis, estos 66 maravillosos Gloria a libros, Dios, Jesús. verdadera biblioteca divina. Los 39 del Antiguo Testamento que incluye la Torá, y también los Mm. 27 del Nuevo Testamento, los evangelios que cuentan la maravillosa vida y Mm. obra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque en ella podemos confiar, Mm. podemos basar nuestra doctrina, nuestra eh, postulados de fe, Mm. basados solo en lo que tú nos has enseñado, Señor. Mm. Ayúdanos que el Espíritu Santo se mueva en los espíritus y nos ilumine esa palabra que fue inspirada por ti, Señor, a estos hombres especiales. Señor, pero es tu palabra, la cual agradecemos. Esta palabra que es digna de ser recibida por los Amén, hombres. Dios. Una vez más, Señor, y al despedirnos, te agradecemos, Señor, Mm. por tu gran amor, por tu misericordia, por esta carta de amor a la humanidad Mm. contenida en estos 66 libros, la cual llamamos Biblia, Mm. dividido en un Antiguo y un Nuevo Testamento, un nuevo pacto que se inauguró con la sangre, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros, con cada uno de los que hoy día vieron el programa, que Mm. esa semilla sembrada en los corazones pueda germinar, Señor, no solo en ellos, sino que sean de bendición también para toda su familia, sus seres queridos y su entorno laboral, familiar, vecinal, Señor. Mm. Gracias una vez más por tu misericordia y por tu Mm. paciencia. Todo te lo agradecemos y esperamos poder estar nuevamente en un Mm. nuevo programa, Señor, si a ti te place, por los méritos de Cristo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, distinguidos amigos y hermanos que sintonicen el programa Comunicando el Evangelio, y esperamos contar con ustedes el próximo, de este martes que viene al próximo, donde también estaremos retomando el tema de la escritura. Dios le bendiga, hermano, y le dejamos en este instante.